Bienvenidos jóvenes a esta sesión de teoría número 15 de nuestro curso de electrónica y hardware de computadoras. En esta sesión veremos hardware de desarrollo, específicamente nos centraremos en las mini computadoras o mini PCs y veremos la Raspberry y algunos modelos semejantes. Bueno, lo que vamos a aprender es las características, la comparación con los diferentes módulos que existen como competencia para poder trabajar con ellos. Aquí está nuestro temario. Empecemos entonces, jóvenes. Vamos a empezar haciendo un contraste, pues esto es inevitable, saber cuál es la diferencia entre el Arduino, que es la tarjeta que hemos estado trabajando en las anteriores sesiones, y la Raspberry Pi. ¿Listo? La Raspberry Pi, jóvenes, es una mini computadora. Fíjense en la comparación. Ustedes ya conocen físicamente un Arduino Mega. El Arduino Uno, que es el que tenemos hacia su izquierda, es un poco más pequeño que el Arduino Mega. Entonces, la que tienen hacia su derecha es una Raspberry Pi, ¿sí? O Raspberry Pi. En esta temporada estamos en la versión 4, ¿correcto? Entonces, esta tarjeta es una mini computadora. Tiene todo lo que tiene una computadora, en algunos casos un poco menos con las computadoras convencionales o las laptops que pueden tener 8, 16 gigas, esta tiene máximo hasta 4 y en algunos casos hay, pero es muy escasa, de 8 gigas, ¿no?, de memoria RAM. En lo que es disco duro, esta de aquí no lleva disco duro, sino lleva una memoria micro SD que al rato vamos a ver, que es donde se almacena el sistema operativo, ¿sí? Entonces esto es una computadora con recursos un poquito menos que una computadora comercial, ¿no? Por eso le llaman mini computadoras. Pero ¿cuál es su enfoque? Su enfoque es proveer a los desarrolladores de proyectos, en electrónica específicamente, hardware de computadora y poder aquí, por donde ustedes ven esta regleta, estos pines de 40 conexiones, controlar circuitos externos, es decir, actuadores y sensores, cosa que no tenemos en una computadora convencional, ¿no? ¿Listo? Ok, entonces, haciendo las comparativas, el Arduino trabaja 8 bits, el Raspberry 64 bits. El Arduino es un microcontrolador, la Raspberry Pi es una computadora, es decir, es un procesador que tiene todo lo que tiene una computadora: memoria RAM, disco duro, bueno, micro SD, periféricos, tiene USB, tiene tarjeta de red, para pantalla, para audio, conexión para tarjetas gráficas o tarjeta gráfica aquí que es una cámara o una pantalla. En cambio el Arduino no tiene eso, ¿no? El Arduino solamente es un microcontrolador. Pero ¿por qué se les hace la comparativa? Van a ver más adelante que tienen una misma filosofía, es decir, han nacido o han sido creados para que la comunidad lo pueda desarrollar. Son de hardware libre ambos, pero no los podemos poner como competencia, ¿correcto? ¿Por qué? Porque uno es una computadora y el otro es un microcontrolador. Ya dijimos que los microcontroladores son computadoras bien pequeñitas para hacer proyectos de electrónica, entonces no se les podría comparar, pero siempre en las diferentes documentaciones que ustedes ven, siempre ponen como que, a ver, ¿quién es más poderoso, el Arduino o la Raspberry? Lógicamente que la Raspberry se lo va a llevar en cuenta, ¿no? Puede hacer todo lo que un Arduino puede hacer, pero en algunos casos la Raspberry queda muy grande, ¿no? Es como decir, quieres, no sé, matar una mosca con un cañón. Entonces, no hay comparación, ¿no? Es mucho la Raspberry para muchos proyectos y el Arduino tranquilamente puede trabajar. Entonces, la Raspberry Pi es una tarjeta, una placa computadora, se le llama SBC o SBC, que viene de las siglas en inglés Single Board Computer, una computadora en una tarjeta simple. Todo está dentro de esa tarjeta. ¿Listo? Bueno, el icono de la Raspberry es una frambuesa, porque traducido al español Raspberry es una frambuesa. Es de bajo costo, tiene el tamaño de una tarjeta de crédito, fue desarrollado en el Reino Unido, actualmente es soportado por la Foundation o la Raspberry Foundation, ¿sí?, en la Universidad de Cambridge, ¿no? Desde el 2011 tenemos este desarrollo o esta tarjeta en desarrollo, ¿no?
y su objetivo pues nació para estimular la computación o la informática en las escuelas, donde no podían tener la economía como para poder comprar una computadora actual. Ha evolucionado desde que apareció las Raspberries, desde el 2011, pues hay modelo A, modelo B. Actualmente sí, estamos en la Raspberry Pi 4, versión B, que es la que más se popularizó. ¿Listo? Su costo promedio depende de las características de memoria interna, nos referimos a la memoria RAM, como les había indicado hay de 2 GB, 4 y 8. 8 es muy escaso, la de 4 es la más popular, la de 8 promedio bordean los 500 a 600 soles, la de 4 bordean los 400 a 500 soles. ¿Listo? Entonces aquí tenemos los diferentes bloques que tiene una Raspberry. En este caso acá se describe la Raspberry Pi 3, que es la versión anterior, pero tranquilamente la actual, la que es la 4, desde el 2019, pues también tiene lo mismo, solamente que mejorado en características, ¿no? Hay conexión USB, conexión de red, audio, plug de audio, para cámaras, aquí un HDMI para poder poner un monitor, porque como es una computadora necesita un monitor. Aquí en la conexión de alimentación utiliza acá el micro USB, en la versión 4 es con micro C o puerto C, de lo que actualmente utilizan los celulares. Por acá tenemos a la micro SD card slots, donde se conecta la micro SD. Actualmente están pidiendo que sea de 32 GB para arriba, ya que los sistemas operativos también ya han incrementado en capacidad en todos sus recursos, por eso requiere más memoria, ¿no? Anteriormente trabajaba con 8, con 16, ahora ya está en 32. ¿Listo? Aquí tenemos Bluetooth y Wi-Fi. ¿Listo? El procesador de la versión 3 es una Broadcom, ahí está el código. Los 40 pines en donde nosotros podemos conectar dispositivos externos, ya dijimos aquí que podríamos conectar servomotores, motores de paso, motores de corriente continua, LEDs, pulsadores, sensores de movimiento, sensores de ultrasonido, de infrarrojo, todo lo que ustedes han entendido que el Arduino podría tener como conectado para poder hacer los diferentes proyectos, aquí se podría conectar. ¿Listo? Y las dimensiones. ¿Listo? Otra línea de Raspberries o tarjetas de Raspberry que se han producido, que en este caso sería el modelo 0. Actualmente están en el 0 2W, es decir, la mejora del W que les muestro acá. Pero ¿cuál es el enfoque de esta Raspberry 0? A diferencia de la Raspberry Pi, es que esta tarjeta ha sido concebida para poder hacer proyectos con menor tamaño, me refiero tamaño físico, o sea, es decir, tiene las mismas características que una Raspberry Pi, solamente que le han quitado todos los bloques que no deberíamos de tener, que se requieren solamente para procesar la data, es decir, por ejemplo, todo lo que es conexión de Ethernet no tiene, todo lo que es USB tampoco, ¿cierto? Ahora, bueno, tiene USB, pero uno solo, uno pequeñito, micro SD. ¿Listo? Tiene todo el resto, tiene Bluetooth, tiene para conectar la micro SD, tiene el HDMI, los 40 pines para poderse conectar, ¿listo? El plug de audio también lo han quitado porque en muchos de los casos no se requiere ese. Entonces han minimizado los componentes, pero conservando todas las características de la Raspberry Pi, por eso le han llamado 0, ¿no? La W o 2W que ahora actualmente en el 2023 estamos teniendo también al mercado, pues da mejoras en las características, es decir, tiene iguales características que una Raspberry Pi. Aquí tenemos una lista de las características que tiene la Raspberry Pi 4, que es la que está actualmente comercial. Y como les habíamos indicado, pues hay versiones en 1 GB, 2 GB, 8 GB, hasta 8 GB. Actualmente ya 8 GB. Aquí falta completar la información. ¿Listo? Ahí está una imagen de la Raspberry Pi 4, que es la que actualmente se está utilizando. Y como les había indicado, el cargador es un micro C, ¿no? USB tipo C. Para poder trabajar con esto, con esta tarjeta, jóvenes, se utiliza la micro SD, es decir, ahí vamos a
instalar el sistema operativo, nació con Linux, es decir, el sistema operativo nativo es Linux. En este caso trabajaron en una versión de Debian, minimizado como para estas tarjetas, y le llamaron Raspbian. ¿Sí? Raspberry trajo la palabra Ras y Debian, Bian, ¿no? Entonces por eso se le llamó Raspbian. ¿Sí? Pero actualmente ya lo cambiaron el nombre, sigue siendo el mismo sistema operativo o las mejoras de ese sistema operativo, pero ya no la llaman Raspbian, si eso era del 2020 para atrás. En los 3 últimos años el nombre del sistema operativo es Raspberry OS, ¿no? Es decir, de Operating System, ¿no? Raspberry, sistema operativo de Raspberry. ¿Sí? Entonces ustedes lo que tienen que entender es, aquí les pongo la bibliografía para que puedan revisar videos de cómo trabajar con ello, pero la lógica es la siguiente. Ustedes esa micro SD la conectan a una computadora convencional y utilizando un software de programación, o en este caso un software de grabado en la micro SD, graban el sistema operativo. O sea, no es que ustedes descarguen simplemente el sistema operativo de internet y lo copian a la memoria. No, hay programitas que se le llaman para bootear. Hay que bootear esta micro SD y puedan ustedes instalar la Raspberry OS en ese micro SD. Y luego esta micro SD la pueden llevar a la Raspberry y encender la Raspberry y arranca con el sistema operativo que ustedes tienen en esa memoria micro SD. Es decir que si yo quiero cambiar de sistema operativo, en otra micro SD instalo otro sistema operativo, podría ser ya no Raspberry OS, sino tal vez Ubuntu, tal vez hasta Windows. El Windows o el sistema operativo Windows como que no está muy bien todavía pulido, así que falta mejorar, pero sí se están haciendo los esfuerzos para que pueda también correr el sistema operativo Windows. ¿Listo? Aquí también coloqué cómo conectarse con hardware externo, es decir, esos circuitos adicionales que requiere el Arduino, con la Raspberry también se pueden conectar. La forma de programación, ustedes dirán, ¿se programa también en algún software parecido a Arduino? No, se utiliza Python. Python tiene paquetes que ustedes pueden instalar con Python y poder controlar el hardware que tienen conectado por esos 4 pines, ¿no? Es decir, si hay un LED, a través de Python podemos encender y apagar el LED. Estamos programando la Raspberry, es decir, una computadora con Python, pero con las librerías podemos acceder a esos 40 pines para poder conectar lo que queramos. ¿Listo? Así que no hay ningún problema. Todo lo que utiliza el Arduino, la Raspberry también la puede utilizar. Tarjetas que son competencia para la Raspberry Pi. Entonces, cuando apareció la Raspberry, empezaron a aparecer muchas empresas que produjeron también tarjetas similares con el mismo propósito, es decir, que eran mini computadoras. Y una de las más populares, la Orange Pi. Sí, Orange en inglés es pues naranja, ¿no? Así como había la frambuesa, apareció la naranja. Es más, van a encontrar que también hay Banana Pi, que es plátano Pi. Y por ahí también hay otras que terminan con la misma denominación, Pi, ¿no? Esa es la característica de estas mini computadoras. ¿Listo? Entonces las características son similares y en algunos casos hasta superan a la Raspberry. Pero ustedes dirán, profe, pero si son mejores y superan en características, ¿por qué la Raspberry sigue siendo la que tiene el mercado? Así como el Arduino, ¿no? Les habíamos contado la historia del Arduino. ¿Por qué el Arduino, siendo una tarjetita tan simple, le ha ganado a grandes potencias? Porque es libre. Sí, la comunidad le gusta tener productos libres, que ellos sepan cómo trabaja, cómo pueden mejorarlo e incluso poder personalizarlo para sus aplicaciones, ¿no? Estas tarjetas también son así, todas son libres, nadie les pone problemas por derechos de autor, ustedes pueden utilizarlo y nadie les dice nada. Claro, lógicamente tiene su costo porque las tarjetas para fabricarlas pues se tiene su costo, pero el utilizarlas nadie las restringe. Otra de las tarjetas puede ser la Beaverbone Black. Tiene otra distribución de componentes, no se asemeja mucho a una Raspberry, pero tiene el mismo propósito. Es una mini computadora en un volumen o en un área así como una tarjeta de crédito, pues está una computadora.
Listo, jóvenes. Este ha sido la teoría para nuestra sesión número 15 y con este tema, jóvenes, estaríamos terminando nuestras sesiones de teoría y con esto diríamos el final de nuestro curso. Éxito, jóvenes. Repasen o estudien todos los temas 13, 14 y 15 para nuestra práctica número 4. Cuídense. Nos vemos. Adiós.